Las cartas más caras de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! No es solo una franquicia de anime o un juego de cartas coleccionables. Para algunos es una parte esencial de su infancia o de su vida. Para otros es una inversión de miles o incluso millones de dólares. Hoy te llevaré por un recorrido por las cartas más caras de toda la historia de Yu-Gi-Oh! Y te explicaré por qué estos pedacitos de cartón brilloso valen más que un coche o incluso que una casa. A ver, primero debes entender que no todas las cartas son raras y no todas las cartas caras se usan en el juego. Aunque en la actualidad tenemos ejemplos buenos de cartas que pasan los 1000 pesos mexicanos o 50 dólares, nos iremos más arriba. Apuntaremos hacia el cielo, veremos a los verdaderos pesos pesados. Entonces, el precio de una carta depende de varios factores: la rareza de impresión, estado de conservación, distribución y por supuesto su historia o contexto histórico. Este no será un top, sino un listado de cartas extremadamente caras. Pero la última, no solo es la más cara de la historia de este TCG, sino que tiene la mejor y más bonita historia de todas. Primero nos remontaremos a la nostalgia. Iremos de viaje a la primera expansión o caja del juego, Legend of the Blue Eyes White Dragon. Yu-Gi-Oh! Para vender sus cartas saca expansiones cada cierto tiempo. Básicamente son cajas llenas de sobres que dentro tienen cartas al azar. Dentro de estas cartas tienes garantizado en tu caja que saldrán algunos naipes brillosos. Ahora mismo todo brilla. En aquel entonces una carta brillosa era realmente rara. Las cartas más valiosas de este set venían en dos rarezas importantes: Ultra Rare y Secret Rare. De la última eran Gaia de Dragon Champion y la otra Three Horned Dragon. Ambas en buenas condiciones valen un dineral, pero las verdaderas joyas son las ultra raras. Ahí hay varios nombres muy importantes que mencionar: las partes de Exodia, Monster Reborn, Red Iceback Dragon, Gaia de Fierce Knight y por supuesto las dos cartas más caras, Dark Magician y el Blue Eyes White Dragon. Pero antes de que vayas a tu baúl a buscar tus cartas para venderlas, debes saber que no solo vale tener la carta. El verdadero valor está en que estén en buenas condiciones y además que sean de primera edición. Esto quiere decir que fue la primera tanda de cajas en salir. Aunque pueda parecer una tontería, estas pequeñas letras son importantes. Le dan muchísimo más estatus al naipe. En especial porque en el mercado es solo de coleccionistas, y créeme cuando te lo digo, a un coleccionista de verdad le importa que su carta de decenas de miles de dólares tenga estas letritas. Cuando tú participas en un torneo oficial de Yu-Gi-Oh! De alta asistencia, el premio al primer lugar es una carta exclusiva. En los últimos años, las cartas predilectas para premio han sido los Another Bears, monstruos vainilla con diseños bastante bonitos. En la siguiente temporada tendremos unas increíbles cartas competitivas con el sello del evento, pero en años anteriores tuvimos cartas de verdad buenas como el Chaos Emperor de Dragon of Armageddon, que eran jugables y tenían efectos muy buenos. En este rubro están algunas de las cartas más caras y polémicas de la historia. En esta última tenemos a la suprema Crush Card Virus. Su efecto es el siguiente: tributa a un monstruo de atributo oscuridad con 1000 o más de ataque, mira la mano de tu oponente y todos los monstruos que controle y todas las cartas que robe hasta el final del tercer turno después de activar esta carta, y destruye todos los monstruos con 1500 o más de ataque. Básicamente, esta carta era un auto-win. Podías limpiar monstruos de la talla del dragón blanco de ojos azules en un instante, además de verle en la mano al oponente y todas las cartas que robe, dándote una ventaja impresionante. El problema es que la Crush Card fue dada como premio en la Shonen Jump Championship de 2007. O sea que solo un pequeño puñado de duelistas tenían acceso. Para jugarla necesitabas ganar este prestigioso torneo. Por ello, la mayoría de jugadores se quejaron al respecto, diciendo que era muy injusto para los demás que solo unas cuantas personas tuvieran esa ventaja, ya que la carta estaba realmente rota. Incluso se le tuvo que hacer una errata y cambio de texto varias veces para balancearla. Hoy es un pedazo de la historia de Yu-Gi-Oh! Una copia en perfectas condiciones puede valer entre 10,000 a 50,000 dólares. Y ojo que solo hay alrededor de 40 copias sabidas. Aunque lo más difícil no sería juntar el dinero para comprarla, sino encontrar a alguien que quiera venderla. Manteniéndonos en la corriente de premios, tenemos otros más que mencionar, aunque ni de cerca tan polémicos como la Crush Card. Primero, el Blood Mephist, un demonio sincro muy querido por la comunidad. Al igual que la Crush Card, era un premio de torneo de la YCS en 2011. Al ser tipo demonio, hizo que fuera muy codiciado, además de que en aquella época las cartas de premio tenían mucho prestigio. Actualmente no hay copias en venta, pero se estima que su valor puede ir de entre los 8,000 a los 15,000 dólares, dependiendo las condiciones y si está graduada en algún sistema como PSA o Beckett. Minerva de Exalted Lightstone fue otra carta de premio de YCS
que se dio en los años 2015 y 2016, pero a diferencia de Mephisto, esta sí era muy poderosa en las estrategias Lightron, que de por sí ya eran muy buenas en esa época. Además de tener un factor importantísimo que la diferencia del resto: es una waifu. Por ello este naipe es más caro que otras cartas de premio. La cantidad de copias en el mundo se estima alrededor de las 300, aunque Minerva tuvo una cantidad de reimpresiones importantes posterior a su salida como carta de premio. Se puede identificar que es premio de YCS por las siglas impresas bajo la derecha. Su precio está desde los $10,000 hasta los $20,000. Y ya que estamos hablando de waifus, toquemos una de las más queridas por la comunidad, el llamado Charizard de Yu-Gi-Oh!, la Maga Oscura. Esta carta tiene 20,000 artes diferentes en 20,000 rarezas diferentes. Tan solo en el último año la hemos visto reimpresa en rareza 25 aniversario como en 4 artes distintos. Y siempre es cara. Siempre está en el top de cartas más valiosas de la expansión que salga. Esto demuestra que, a pesar de todo, la waifu suprema de este juego de cartas será comprada por los coleccionistas. Pero si es la misma carta, el mismo monstruo en la misma rareza que hace 2 años... sí, pero este arte está guiñando el ojo. La variante más cara de este naipe está en la expansión de Magician's Force, la primera caja que tenía la Maga Oscura en rareza secreta. Como regla general, los coleccionistas consideran a la primera impresión de una carta como su rareza más alta, incluso si sale otra mucho más brillosa en años posteriores. Y por ello la primera impresión conserva parte de su valor a pesar de reimpresiones infinitas. Esta maga, primera edición, en buenas condiciones y graduada, puede llegar a valer hasta los $25,000. Ahora sí, vayamos con los pesos pesados, entre los más pesados. Si bien las anteriores cartas de esta lista pueden variar de precio, estas últimas 2 cartas tienen un valor impresionante por su rareza. Primero, mencionemos una que tiene la denominación de carta, aunque realmente no lo es: el Black Luster Soldier de torneo. Este premio fue dado en el primer torneo oficial de Yu-Gi-Oh! Japonés en el año 1999. Está hecha de acero inoxidable y solo existe una copia en el mundo. Su valor realmente es incalculable, pero se estima que puede valer hasta $2 millones. La siguiente, más que una historia, se ha convertido en una leyenda de la comunidad. Verán, existe una fundación en Estados Unidos llamada Make-A-Wish. Esta se dedica a cumplirle sus deseos a pequeños peleando contra el cáncer. En aquel año de 2004, un pequeño llamado Tyler Grills fue diagnosticado con esa terrible enfermedad, y por medio de la fundación Make-A-Wish logró contactarse con Konami y 4Kids Entertainment. Su deseo era poder hacer una carta de Yu-Gi-Oh! Ambas empresas, en un gran gesto, aceptaron. Tyler combinó las cosas que más le gustaban: Yu-Gi-Oh!, Naruto y Dragon Ball Z, en su carta llamada Tyler the Great Warrior, o Tyler el Gran Guerrero. Por ello, es notable que el arte es básicamente Goku lanzando un Kamehameha con Sharingans a su alrededor. El diseño fue aprobado por Konami y se imprimió en rareza ultra rara con una sola condición: no puede ser usada por ninguna persona en el mundo, excepto Tyler. La carta en su descripción dice que no puede ser invocada en modo especial. Si destruye un monstruo por batalla, inflige daño de efecto igual al ataque del monstruo destruido. Esta historia ha sido una leyenda desde los viejos tiempos de internet, pero volvió a tomar fuerza en 2023 cuando un recuperado y crecido Tyler salió al público a decir que iba a subastar su carta en eBay en un suceso de eventos sin precedentes. La carta graduada, aunque visiblemente jugada de Tyler, fue puesta en subasta por un tiempo hasta que se vendió por la nada despreciable suma de $311,000. No se sabe quién fue el comprador ni qué pasará con la carta, aunque seguramente fue una persona que conocía esta bella historia y quería conservar un pedazo de ella. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces alguna otra carta muy valiosa que valga la pena mencionar? ¿Crees que en un futuro algún naipe que hoy no es tan valioso cobre vida y llegue al top de las cartas más caras de la historia de Yu-Gi-Oh? Nos vemos en los duelos. Mención especial a Walter Ayala e Ivanix Tube. Gracias por apoyar a Dread TCG. Nos vemos en los duelos.